Y te bendecimos, Señor, y esta mañana recibimos tu palabra, Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor, al Padre, al Espíritu Santo. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Tú nos enseñas, tú nos guías, Señor, a toda verdad. Abba, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y hoy vamos a ir a la palabra. Investidos para fructificar es el tema de hoy. Investidos de lo alto del poder de Dios para fructificar. Marcos capítulo 6, verso 30 al 32. Y luego leemos el versículo 45 al 50. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 30. Vamos a ver de qué se trata lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana. He estado compartiendo unos temas en vistas a que está terminando este año con esa perspectiva y de que comenzamos un nuevo año, una palabra de Dios para el 31 de hoy en 8 días. Vamos a tener la palabra rema para el año 2017. Prepárese para que venga y para que reciba esa palabra rema del Señor. La palabra que es una palabra rema, es el nombre de la iglesia y es una palabra específica de Dios. De ahí viene el nombre de la iglesia precisamente, porque nuestro propósito es llevar la palabra de Dios, la palabra específica para la necesidad de cada persona. Y entonces para el año 2017 ya en oración le he pedido al Señor que nos dé esa palabra y tenemos para el 31 esa palabra rema para el 2017. San Marcos capítulo 6, verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Diga conmigo: descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan bonitas, amén. Tened ánimo, yo soy, no temáis. A veces vemos fantasmas nosotros en medio de las dificultades, creemos que son fantasmas. Pero realmente detrás de esas dificultades viene el Señor para salvarnos, para bendecirnos. Amén. Muchas veces esas cosas que vemos nosotros como fantasmas, es el Señor ahí para traernos algo especial que en el momento nosotros no podemos, de pronto no entendemos, pero que es la gracia y la bondad de Dios. Amén. Los científicos afirman que cuando una persona está estresada, y el sentido común lo dice, cuando una persona está estresada, está ansiosa, está deprimida, cuando una persona está en una situación de debilidad y de tensión emocional, el cuerpo es vulnerable a las enfermedades. Es decir, el cuerpo no tiene la misma fuerza para defenderse de los ataques de las bacterias, de los microbios, de los virus o del mismo cáncer, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en este estado, es más vulnerable a la enfermedad. Y es lo mismo que sucede cuando
nos mantenemos espiritualmente, o sea, cuando nos mantenemos nosotros espiritualmente débiles, también somos débiles a la tentación, al engaño de Satanás y al engaño del mundo. Cuando nuestro cuerpo está fuerte, por eso es que el Señor, mira que terminamos el pasaje bíblico que acabamos de leer, lo terminamos con las palabras de Jesús que dice: tened ánimo, tened ánimo, tened ¿qué? Ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Porque el Señor siempre en su palabra, siempre Dios nos habla acerca de que tengamos ánimo, de que tengamos paz, de que tengamos gozo, de que tengamos tranquilidad, aún en medio de los problemas. ¿Por qué será? Precisamente porque Dios sabe todo eso y lo conoce. Y además porque Él sabe que todo va a estar bien, que todo Dios lo va a hacer que coopere para bien de los que le amamos. Amén. Entonces, cuando nuestro sistema espiritual también, así como nuestro cuerpo está bien, entonces nuestro sistema espiritual identificará a los demonios y engaños del enemigo y atacará de tal manera que el enemigo no podrá tomar el control. Cuando las personas no están saludables emocional y espiritualmente, son vulnerables a los ataques de los demonios y a las debilidades y a la naturaleza pecaminosa. Por eso hoy quiero que veamos cómo mantener una vida emocional y espiritualmente saludable para que seamos fructíferos, para que seamos efectivos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Cómo mantener una vida emocional y espiritualmente fuerte para que seamos, ¿qué? Fructíferos y efectivos en nuestros proyectos, en lo que nosotros queremos en la vida. Eso es, les decía que cuando las células cancerígenas atacan y el cuerpo está vulnerable, más fácilmente puede ser que aparezca un cáncer. Pero cuando el cuerpo está fuerte emocionalmente, uno está bien, uno es más fuerte ante la enfermedad. Y así es espiritualmente. Entonces quiero que veamos el verso 30 del pasaje que leímos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, los quehaceres de la vida, aún los relacionados con el servicio a Dios, pueden llegar a ser agotadores en algún momento, ¿sí? Puede ser el trabajo secular, pero también, por ejemplo, para un pastor y para una persona que sirve en el ministerio, también. Porque aquí vemos que Jesús estaba sirviendo el ministerio y había tanto trabajo en la obra que dice que aún ellos no tenían tiempo para comer. Y entonces es que el Señor hace una invitación. El verso 32 dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús enseñó claramente la necesidad de trabajar diligentemente, pero también la necesidad de descansar. Entonces habían tenido bastante tiempo de trabajo en el ministerio, bastante tiempo en la obra, pero luego Jesús les dice: vamos a un lugar desierto, a un lugar aparte, vamos a orar, a estar a solas con Dios. Entonces, aunque la recreación y el entretenimiento y la práctica de nuestros pasatiempos favoritos, el hobby que cada uno tiene, son buenos en su debida medida, Jesús nos enseña a un descanso a solas con Dios. Porque a veces pensamos que descansar es irnos de paseo. Y bueno, eso es necesario como esparcimiento. Pero hay una necesidad espiritual que no la va a llenar usted con un paseo, que no la va a llenar usted con irse a Cartagena o con irse a Estados Unidos, porque hay una necesidad espiritual, y por eso el Señor habló al pueblo de Israel acerca del día de reposo, que es una necesidad de estar a solas con Dios, para reflexionar, para orar, para tener tiempo para que el Espíritu Santo nos hable, ¿sí? El tiempo para pensar, el tiempo para recibir una palabra de Dios. Entonces no hay que confundir esto de lo cual estoy hablando con el hobby de ver televisión o de ver la película o de hacer deporte, que eso es necesario en su debida medida, ¿cierto? Pero de lo que estoy hablando es de un tiempo con Dios,
que debemos tener nosotros cada día con el Señor, nuestro tiempo de oración. Y que ojalá al comenzar cada año nosotros podamos sacar una primicia del tiempo para Dios. Amén. El verso 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. En San Mateo capítulo 17, verso 1 al 7 dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Ahora, note que los llevó ¿a dónde? Aparte, ¿sí? Los llevó aparte. Y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Diga conmigo, bueno es para nosotros que estemos en el lugar de oración, que estemos aquí en la casa de Dios. Amén. Bueno es para nosotros. Pedro lo entendió en la presencia de Jesús, cuando Jesús se transfigura y está con ellos. Entonces, repítase esto, bueno es para ti, bueno es para mí que estemos en la casa de Dios. Bueno es para mí que yo esté en mi tiempo de oración y en mi tiempo con la palabra de Dios. Es muy bueno. Y Pedro lo entendió aquí porque experimentó la presencia del Espíritu Santo. Dice Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba disfrutando de un descanso, de una paz interior, de algo tan especial que le dice, Señor, hagamos acá una enramada, una casita para cada uno, quedémonos aquí, que esto es muy especial. Cuando usted y yo descubrimos lo que se siente en la presencia de Dios, uno quiere quedarse en ese lugar y uno no quiere salir de ese lugar. Es la presencia de Dios. Mientras aún hablaba Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces es en el lugar de la oración, es el secreto de Dios donde nosotros recibimos la revelación de Dios. Amén. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Otra vez, este es otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Y vuelve el Señor y les dice, no temáis. Esta yo creo que es una frase favorita para nosotros para el 2017. No temáis. Y si Dios lo dice, Él no lo dice como de pronto lo pudiéramos decir nosotros como una frase de cajón. Si el Señor lo dice es porque es así, Él no miente. Amén. Y todo lo que venga, cuando nosotros confiamos en Él, todo será para bien y todo cooperará para bien. ¿Cuántos se emocionan y cuántos alaban a Dios por eso? Denle ese aplauso al Señor. Bendito sea Dios por eso. El Salmo capítulo 1, el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así será el hombre y la mujer que confiamos en Dios, que buscamos la presencia de Dios. Para el 2017, ahorita para comienzos del año, hay un tema de devocional especial para comenzar el año. Creo que va a ser a finales de enero, después de ese tiempo de vacaciones. Vamos a tener un tiempo devocional como los que hemos venido llevando. Va a haber un tiempo de oración, de días, digamos hasta el mediodía, pero vamos a tener un tiempo devocional a las 6 de la mañana. Igual, yo quiero invitarle para que usted se prepare, para que usted empiece a orar y empiece a decirle, Señor, ayúdame a apartar ese tiempo para estar en ese tiempo devocional. Comenzando el año dándole las primicias de nuestro tiempo a Dios con un tema especial
para comenzar este año 2017. Desde ahora empiece a prepararse. Mire, a ver, esos devocionales son a las 6 de la mañana, de 6 a 7:15, 7:20, estamos aquí y vamos a tenerlos, vamos a comenzarlos al final de enero, finalizando enero, que podamos decir, Señor, voy a dedicar primicias de mi tiempo para ti. Y este año lo voy a comenzar con esa bendición. Amén. Empiece a preparar su corazón. La Biblia dice que el hombre y la mujer que confiamos en el Señor, que buscamos a Dios, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto en su tiempo. Así como el árbol da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. No el que confía en las riquezas, no el que confía en los placeres de la vida, no el que confía en los hombres, ni confiamos en los políticos, ni ponemos nuestra confianza de que nos van a ayudar fulano, fulana, sino que nuestra confianza está en el Señor. Amén. Nuestra confianza es en Dios. Entonces, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en Él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, la prueba, la dificultad, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es la única manera en que daremos fruto, en que seremos fructíferos. El tema de hoy es, ¿cómo es? Investidos para fructificar. ¿Cómo daremos fruto? Solamente cuando estamos nosotros como el árbol plantado junto a las aguas y extiende las raíces y toma del agua. Y alrededor los demás árboles que están por allá pueden secarse, las hojas se caen, los árboles pueden secarse porque no tienen aguas, pero ese árbol especial está plantado junto a las corrientes y está tomando. Así somos nosotros cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios. Amén. Y dice que no verá cuando viene la prueba, la situación difícil, sino que estaremos fuertes porque estamos con el Señor. Amén. Y así seremos fructíferos. El árbol es la manera como dará fruto. Todo árbol necesita del agua para poder fructificar. Si nosotros no estamos tomando del agua del Espíritu Santo, no podremos fructificar, no podremos dar fruto, no seremos efectivos. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos estar tomando de esa agua del Espíritu y seremos fructíferos en lo que hagamos. Dios promete prosperarnos y bendecirnos. Amén. Cada día saque ese tiempo para Dios. Estos días no tenemos el tiempo devocional aquí a las 6 de la mañana. Acabamos, así como en comienzo de diciembre terminamos un devocional sobre el Espíritu Santo, pero la idea es que se cree el hábito para que cada uno tenga su tiempo con Dios, ¿sí? Saque un tiempo de primicias para Dios. Siempre aparte el tiempo más importante para Dios. Les contaré la historia del leñador. Les he contado la historia del leñador. Este hombre decía que tenía mucha leña para cortar y no tenía tiempo para afilar el hacha. Pronto se dio cuenta que no podía alcanzar las metas propuestas, por lo que tuvo que quitarle tiempo a su descanso y sus manos se llenaron de llagas para cumplir con la meta de los árboles que debía cortar. Mientras tanto, vio que algunos de sus compañeros alcanzaban y sobrepasaban sus metas y les quedaba más tiempo para descansar. Y él empezó a preguntarse, ¿pero qué sucede? Yo era el que cortaba mayores árboles, yo era el que tenía la meta, el que cumplía las metas más altas, pero ahora estaba con más fuerza, con más agotamiento, y ya las demás personas le estaban ganando, estaban cortando más árboles. Y las manos de este hombre se llenaron de llagas, ¿sí? Entonces, él pregunta en secreto, ¿cómo hacen? Les preguntó a los que estaban teniendo más éxito, ¿cómo hacen ustedes para que les rinda de esa manera?
Ellos le dijeron, es que hay que afilar el hacha. A lo que el leñador respondió, eso ya yo lo había oído, todo el mundo lo sabe, pero es que mientras hago lo de la afilada del hacha, dejo de cortar algunos árboles. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es el sentido común? Pues que hay que afilar el hacha, ¿cierto? Y que si de pronto uno se demora un tiempo afilando el hacha, va a ser más efectivo en el tiempo que le resta. Y es lo que sucede cuando nosotros dedicamos tiempo a nuestro espíritu, a Dios, a la palabra de Dios, a la oración, a la iglesia. Amén. Pues que nosotros vamos espiritualmente a afilar nuestra hacha. Y algunos dirán, no, allá se pierde el tiempo, la gente está perdiendo el tiempo, eso ahí es que trabajar más bien. Pero yo le digo, usted espiritualmente está afilando su hacha y usted será más efectivo. Amén. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado o afilado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Claramente lo dice la Biblia. Cuando estoy hablando acerca de ser fructífero y de sacar este tiempo para Dios, cuando usted saca el día sagrado, el día domingo, para reunirse, para ir a la casa del Señor, para recibir esa palabra. Nosotros como pastores estamos orando durante la semana para que el Espíritu Santo nos dé una palabra para ustedes, ¿sí? Estamos orando, Señor, la gente viene, Padre, con necesidades, con dificultades, con cargas, con problemas, con ansiedades, con aflicciones. Espíritu Santo, danos una palabra, danos, Señor, ese alimento, ese pan fresco, que la gente pueda alimentar su alma. Entonces, cada creyente también debe tener esa actitud de decir, voy a ir el domingo, por encima de todo lo demás, voy a congregarme, voy a estar en la casa de Dios. Que solo sea por una fuerza mayor totalmente que alguien no pueda estar el domingo en la casa de Dios. Pero eso es solo una parte, porque todos los días, cada uno de nosotros en casa debemos estar buscando la presencia de Dios. Amén. Debemos, tener un tiempo para Dios antes de que usted empiece sus labores. Tiempo con el Señor. Bien, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, el verso 1 al verso 7, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. A veces nosotros notamos que hay estrechez en nuestra vida. Amén. Puede ser en la parte financiera. No sé, hay estrechez, hay opresión. Y se necesita uno, como dice la palabra, alargar las cuerdas de la tienda, ampliar el lugar de las estacas, ¿sí? Entonces dice que los hijos de los profetas dijeron, el lugar en que estamos es estrecho, es estrecho. Y la pregunta hoy también para usted, ¿en qué hay estrechez? ¿En su vida espiritual? ¿En qué hay estrechez? ¿En su vida emocional? ¿En qué hay estrechez? En su vida familiar. Usted siente estrechez. Cuando uno se siente estrecho, se siente ¿qué? Incómodo, ¿cierto? Si usted no tiene el suficiente lugar para algo que se necesita, se siente incómodo. Se siente incómoda una mujer, por ejemplo, en su cocina, ¿cierto? Si no está adecuado el lugar y es estrecho. Se siente incómodo uno en una casa, en un lugar donde es estrecho y no está todo lo que se quisiera. Pero eso se extiende también a nuestra vida emocional, a nuestra vida familiar o a nuestra vida espiritual. Uno siente opresión, siente estrechez. Entonces, vea lo que dice el verso 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré, el profeta. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, y se hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Un milagro.
Literalmente sucedió. El hacha se cayó al agua y el hombre se asustó. Ahora, en esa época, de tener un hacha era era una fortuna, ¿sí? Era una fortuna y era la herramienta de trabajo. Entonces, se lamenta el que estaba cortando el árbol y le dice al profeta, y el profeta dice, ¿dónde cayó el hacha? Y entonces el profeta cortó un pedazo de palo y lo tiró y dice que el hierro flotó. Literalmente, es un milagro. Pero un milagro que nos enseña acerca de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Lo que estamos hablando. Entonces la pregunta es, ¿necesitas afilar o recuperar tu hacha? Si usted siente que está estancado y que de pronto usted lamenta, usted añora tiempos pasados, cuando yo tenía esto, cuando aquello, como también Job en su tiempo de prueba se lamentó cuando él era próspero, cuando era bendecido, ¿cierto? Entonces la pregunta es aquí, ¿se te perdió el hacha o perdió el filo? Hay que afilarla. ¿Para qué? Para que usted sea productivo, para que usted sea próspero, para que usted sea bendecido, para que la bendición de Dios venga, para que usted pueda ver resultados. Esa es la pregunta. El palo que cortó Eliseo representa la cruz, el madero, donde Jesús murió. Y lo que quiere decir que solamente usted hará flotar su hacha y usted encontrará de nuevo su hacha en un compromiso con Dios, yendo a la cruz, renovando su compromiso con Él. Amén. Es donde usted recuperará lo que se ha perdido, recuperará lo que necesita para ser fructífero. Amén. Y eso está claro, ¿sí? En Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Toma tu cruz, toma mi cruz, toma la cruz y sígame. La cruz fue el compromiso de Jesús para salvarnos. Él murió en esa cruz para librarnos de nuestras maldiciones, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestras aflicciones. En esa cruz Jesús llevó la maldición, llevó nuestro pecado y proveyó para nosotros vida eterna, salvación, gozo y alegría en esa cruz. Pero Jesús también pide, el que quiera seguirme debe abandonar su forma egoísta de vivir. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es cuando yo quiero ser primero yo, para mí lo mejor, yo, y estoy buscando es lo mío y no importa, ¿cierto?, lo demás. Ahora, el nivel de egoísmo en cada persona es diferente. Unas personas son más egoístas que otras, pero todos los seres humanos tenemos esa tendencia a ser egoístas, ¿sí? Y lo que Jesús está diciendo aquí es, el que quiera seguirme debe tomar su cruz, venir en pos de mí. Y habla del compromiso. Jesús habló también no solo de la cruz, sino en Mateo capítulo 11, el verso 28 al 30, Jesús allí habló acerca de que lleváramos su yugo, porque su yugo, su carga es más ligera que nuestras cargas pesadas en esta vida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que renovar? Nuestro compromiso con el Señor, para que el hacha flote. Amén. Renueva tu compromiso, toma la cruz, sigue a Jesús. Y te voy a decir, tú ganas, nosotros ganamos. Mucha gente le da miedo tomar la cruz de Cristo o el compromiso con el Señor porque dice, eso es muy difícil, es muy complicado, no lo vamos a poder hacer. Y mucha gente no se compromete con Dios porque dice es muy difícil. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirle que es más difícil vivir uno lejos de Dios. Es más difícil llevar uno esas cargas pesadas de la vida sin Dios. Por eso mucha gente se va a las drogas, se va al alcoholismo, se va a volcar su vida a los placeres del mundo, a la promiscuidad sexual, buscando llenar un vacío, buscando que con eso pueda satisfacer su vida, la necesidad o el vacío de su alma. Muchas personas están buscando en esta vida
llenar el vacío de su alma. Pero mira, si una persona no le entrega sus cargas al Señor, no podrá tener descanso. Es cuando nosotros le decimos, sí Señor, estoy dispuesto, toma mi carga Señor y yo voy a tomar tu cruz y me comprometo contigo. Y la pregunta es aquí, ¿necesitas afilar tu hacha o necesitas recuperarla? Quizá su vida espiritual ha venido en detrimento y necesitas afilar el hacha. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Amén. Dios nos da los recursos. O quizá hay personas que han perdido el hacha porque se han apartado de Dios. No sé, necesitan recuperar lo que se ha perdido. Y ese es el mensaje hoy. ¿Cómo vamos a tener descanso y cómo vamos a ser fructíferos? Con el Señor, con tiempo, nuestro tiempo con Dios. Amén. Y es la palabra que quiero dejarles para este fin de año, para este año 2017 y todos para el año 2017, el que viene, ¿sí? Para finales de este 2016, quiero dejarles esa palabra y quiero también que usted no se pierda la palabra rema, que vamos a tener el 31 también. El 24 tenemos la reunión en este lugar, pero es una palabra especial que nos reta a buscar a Dios, que nos reta a comprometernos con Él, que nos lleva a tomar decisiones para mejorar nuestra condición y para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero invitarle que se ponga de pie. Hoy vamos a tener ese tiempo, he sido corto, yo quiero que tengamos un tiempo con el Espíritu Santo. Puedes levantar tus manos, puedes cerrar tus ojos, vamos a adorar al Señor, vamos a adorar esta mañana. Empieza a adorar a Dios, empieza ahí a pensar, a reflexionar. Oh Señor, gracias, bendito eres. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos renueves, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, a tomar las decisiones, Padre, para buscarte, Señor. Queremos ver tu bendición, tu gloria en nuestras familias, Señor. No sé, quizás tú dices, se perdió mi hacha en mi hogar porque no soy efectivo en mi familia. Quizás dices, no soy efectivo como padre, no soy efectivo como madre, como esposa, como esposo. Y tú dices, Señor, necesito renovarme, Señor. Ven, Espíritu Santo. Habla con Dios, Padre.